Seguramente estarán de acuerdo con nosotros en que pocos espectáculos naturales puedan superar en dinamismo y belleza a estos fascinantes bandos de flamencos. Miles y miles de alas, con su estela sonrosada, dejan mudo a cualquiera y minimizan todas las prolijas descripciones que naturalistas y hasta poetas han dedicado a estas aves espléndidas. Y claro, la denominación de flamencos, derivada de la palabra latina flama, es decir, llama, cobra su total significado con la suma de estas bandadas que a primera vista cualquiera definiría como fuego alado o como nubes incandescentes que tejen y destejen caprichosas formas en el límpido cielo de nuestra Andalucía. Estamos en las inmediaciones de Antequera, en la provincia de Málaga. Las someras aguas de la laguna salitrosa de Fuente de Piedra van acogiendo a estas grandes aves que, vistas de cerca, llaman poderosamente la atención por su aspecto desgarbado. Uno tras otro, apretados bandos de flamencos se descuelgan desde las alturas para iniciar un año más el sagrado proyecto de perpetuarse. Porque el programa de hoy está dedicado a narrarles la peripecia anual de la única y a la vez la última colonia de flamencos de nuestro país. Vamos a seguir cada uno de los episodios vitales de nada menos que 3.000 parejas de estas aves a lo largo de los 7 meses que median entre su llegada a Fuente de Piedra y su dispersión al final del verano. No cabe la menor duda de que los flamencos aunan en su fisonomía aspectos de las cigüeñas, de las garzas y hasta de los patos, lo que está en estrecha relación con una vida que se desarrolla siempre en los medios húmedos. Los flamencos son extraordinariamente zanquilargos, lo que, unido al 1,5 metros de altura de los individuos adultos, permite que les califiquemos como las aves más esbeltas que conocemos. Su plumaje es casi homogéneamente blanco, pero las cobertoras alares, rojo escarlata, provocan ese espectacular contraste cromático que ya hemos comentado. Pero continuemos la detenida observación de los flamencos. Evidentemente, son sus larguísimos y aparatosamente finos tarsos y tibias, junto con un cuello serpenteante e increíblemente longilíneo, los que a primera vista destacan sobre el resto de las no desdeñables originalidades anatómicas. La explicación a esos considerables alargamientos hemos de buscarla en lo que los científicos denominan especialización trófica, es decir, una determinada forma de alimentarse, porque los flamencos comen exclusivamente una serie de microorganismos que viven mezclados con los limos y fangos de los fondos de las lagunas. En Fuente de Piedra, en cualquier caso, concurre una variada fauna acuática. Junto a los flamencos, cría una también vasta colonia de aves pertenecientes al grupo de las gaviotas. Dominan las pagazas piconegras, pero también se reproducen algunos pares de gaviotas reidoras, tan comunes en nuestro país durante la invernada. Hemos visto cómo una joven gaviota solicitaba la protección o los cuidados de uno de sus progenitores. También son frecuentes las cigüeñuelas, aves de las que cabe decir lo mismo que de los flamencos en relación con sus larguísimas y desproporcionadas patas. Al mismo grupo pertenecen las abocetas, muy originales por su pico decurvado. Los chorlitejos chicos, muy abundantes, representan a los pequeños limícolos. A saciar su sed, también acuden los aguiluchos cenizos. Pasan las primeras jornadas primaverales
Y los flamencos, una de las especies más gregarias que se conocen, van concentrándose en esos escasísimos puntos de la laguna de Fuente de Piedra, donde pueden construir sus también peculiarísimos nidos. Los flamencos, pues, se apiñan en islotes de poquísima altura sobre el nivel del agua, pero que generalmente resultan inabordables al estar situados muy lejos de las orillas de la laguna. Y lo verdaderamente asombroso es no solo la perfecta adaptación a una vida en muchedumbre, sino que parece que los flamencos necesitan ser muchos para llevar a cabo la reproducción. Porque se sabe que todos los pequeños grupos que pretenden nidificar en las ya escasísimas lagunas españolas fracasan en su intento, aunque hay que tener en cuenta que las colonias de flamencos son muy vulnerables a las más mínimas interferencias humanas. Construyen los flamencos sus nidos con barro, formando unos conos truncados, una especie de pequeños volcanes, en el interior de cuyos cráteres quedan depositados los huevos. Estas construcciones, en algunos casos, alcanzan alturas realmente asombrosas, incluso por encima del medio metro cuando se asientan directamente en terrenos encharcados. Los diámetros que alcanzan las cazoletas, donde queda depositada una puesta generalmente doble, también son descomunales, pues muchas veces se aproximan a los 40 centímetros. Peculiar sigue siendo también el comportamiento territorial de los flamencos, que dada la extraordinaria masificación en la que viven, ha quedado reducido al máximo, llegando incluso a ser esporádicas las peleas que en cualquier caso siempre son incruentas. Y a nosotros, contemplando esta agregación de cerca de 7.000 aves apiñadas en unos pocos centenares de metros cuadrados, nos da por pensar en que tenemos algo en común con los flamencos. Sigue la vida en la colonia, y tras un mes de resignada incubación, van naciendo los pollos sin que en ningún momento decaiga la verdaderamente aparatosa algarabía que constantemente emiten los flamencos. Poco o nada recuerdan estos pollos a sus originarísimos progenitores. Sus patas son cortas, su pico recto y el primer plumón es completamente blanco, el segundo gris oscuro. Pero la vida en colonia muy pronto va a caracterizar también las pautas del comportamiento de los pollos. No abandonan estos las inmediaciones del nido donde nacieron a lo largo de los primeros 2 o 3 días de edad. Allí reciben el cuidado y la alimentación de sus verdaderos progenitores. Pero apenas pueden andar, los pollos de flamencos se dirigen hacia los aledaños de la colonia, es decir, hacia las orillas de las islas, para iniciar una vida seminidífuga y en parte independiente de los cuidados directos de sus padres. Genéticamente adaptados a procurarse el alimento desde muy pequeños, o al menos una parte de él, estos pollos de muy diferente edad, fenómeno frecuente en todas las colonias de aves, ensayan la peculiar técnica de alimentación que pondrán en práctica en cuanto adquieran al mes y medio de edad el recurvado pico de los adultos. Esto no quiere decir, sin embargo, que los flamencos descuiden totalmente la alimentación de sus hijos. A cada rato, vuelan sobre la colonia los adultos con sus buches llenos de una especie de papilla en la que a los pequeños organismos capturados se suman secreciones con un alto porcentaje de plasma sanguíneo propio, que convierten el alimento de los pollos de flamenco en una singular papilla, también única en el reino de las aves. Apoyándose en las articulaciones de la tibia y el tarso, los flamencos descansan con una postura que se repite en casi todas las especies de patas muy largas.
Aumentan sin cesar los nacimientos y, lógicamente, también se van incrementando los grupos de pollos que, curiosamente, apenas son vigilados por sus progenitores. Es más, para completar las originalidades de estas aves, se puede decir que practican una cierta modalidad de guardería infantil, es decir, que grupos de hasta varios centenares de pollos son vigilados únicamente por unos cuantos adultos, mientras la mayoría se dedican a buscar alimento. ¿Cómo pueden distinguir los flamencos a sus hijos en una masa de seres idénticos? Es algo que ciertamente sorprende, pero que invariablemente se produce. Y mientras los pollos crecen, los adultos tienen que continuar su ingente búsqueda de alimentos, porque los estudios científicos han demostrado que cada ejemplar de flamenco necesita un mínimo de 240 gramos diarios de microorganismos, lo que multiplicado por los 7.000 ejemplares de la colonia dan casi 3 toneladas diarias de alimentos que evidentemente reflejan la enorme productividad biológica de las aguas alcalinas de nuestras lagunas. Y queremos destacar este hecho porque esta realidad científica se ignora con demasiada frecuencia en el momento de decidir la desecación de las ya escasas zonas húmedas de nuestra península. Coinciden los calores veraniegos con la práctica culminación del crecimiento de los pollos. Y se trata realmente de una coincidencia fatal, pues la mayoría de los jóvenes flamencos todavía no pueden volar. Y la falta de agua va a poner en marcha una de las escenas más impresionantes que jamás haya filmado el equipo de El Hombre y la Tierra. Una peregrinación diaria de 7 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta, que más de 3.000 pollos emprendían desde la colonia hasta los últimos puntos que conservaban agua. Este impresionante desfile estaba motivado por la simple y contundente necesidad que los flamencos tienen de beber agua lo más dulce posible y también de bañarse para mantener su plumaje en perfecto estado. Estamos ya en el mes de julio y los jóvenes flamencos, por supuesto, con un aspecto muy diferente al de sus elegantísimos progenitores, se aprestan a iniciar sus primeros vuelos. Cuentan en estos momentos con casi 2 meses y medio de vida y su plumaje, en el que dominan el blanco y el ocre y que conservarán hasta el invierno, nos van a permitir el constante reconocimiento de los individuos nacidos este año. Aún necesitan alimentarse profusamente y escasean ya los charcones donde obtener recursos, porque como todos sabemos, el estiaje resulta realmente marcado en nuestro país, lo que provoca que en años de pocas lluvias invernales los flamencos ni siquiera se reproducen. Pero en el 79 el nivel de las aguas era lo suficientemente alto como para intentar la crianza. Aún así, la gran colonia de flamencos de la ahora prácticamente seca laguna de Fuente de Piedra está a punto de caer en una trampa mortal: la sequía. Torpes e inseguros, los flamencos van y vienen de uno a otro charcón fangoso. En sus aterrizajes queda de manifiesto la considerable inexperiencia que todavía los domina.
La enorme extensión de la laguna de Fuente de Piedra, con sus 15 kilómetros de longitud, potencia el trasiego constante de flamencos, adultos o jóvenes volanderos, en su búsqueda de las últimas aguas. Evidentemente, la escasez de comederos y bebederos desata una competencia por el espacio vital al que estas aves no están acostumbradas. El dramatismo de la sequía, que se anuncia como total, no evita que algunos adultos todavía demuestren su paternalismo alimentando a jóvenes volanderos. Unos cuantos días más y el sol abrasador se bebe los últimos charcos a mayor velocidad que los flamencos, estrechando el acoso y la amenaza de la sed y el hambre. Pero a finales de julio, la sequía lo domina todo. El agua ha desaparecido por completo y Fuente de Piedra ofrece el desolador aspecto de cualquier desierto. Lo que era proyecto y esperanza de vida se convierte para muchas aves en el fin de su vistosa existencia. Los débiles, los enfermos y los heridos van cayendo y sus cuerpos apenas se distinguen de los barros resecos. El verano parece que va a ser fatal para la colonia de flamencos. Los pollos y los adultos, con las fuerzas mermadas, no pueden elevar el vuelo y dirigirse a otras localidades. No pueden, evidentemente, abandonar a unos jóvenes todavía incapaces de volar a grandes distancias, lo que, unido a que en nuestro suelo apenas quedan lugares favorables para los flamencos, nos hace pensar que la suerte de la última gran colonia española parece determinantemente nefasta. Pero por una vez, y desde luego hay que celebrarlo y aplaudirlo, de la mano del hombre, de la mano en concreto del organismo oficial encargado de la protección de nuestra naturaleza, va a llegar la redención para los flamencos. Cuando todo estaba perdido, el ser humano acude trayendo agua limpia, fresca y dulce de lugares lejanos. La señal de alarma esta vez ha funcionado y ha puesto en marcha un complejo y caro dispositivo de ayuda que nosotros, desde aquí y en nombre de los flamencos, tenemos que agradecer. El caudal, aportado artificial pero oportunísimamente, forma charcos y barrizales que, aunque a primera vista parece que no ofrecen grandes cosas a los flamencos, van a salvar su vida. Las primeras reacciones son bañarse y a la vez ir comiendo algo, porque la simple presencia de agua pone en marcha los complejos procesos de reproducción de los animales que sirven de alimento a los flamencos. Pero vamos a aprovechar estas secuencias rodadas en primer plano para explicar la más original de las adaptaciones del flamenco, su forma de obtener el sustento, sus técnicas de alimentación, porque los flamencos tienen el pico decurvado para usarlo literalmente como una azada. Con él remueven los fondos e introducen en la cavidad bucal una mezcla de agua, barro, limos y partículas alimenticias. Más tarde, el flamenco, accionando su lengua y entrechocando las comisuras de sus mandíbulas, realiza una labor que solo puede ser comparada a la del más perfeccionado filtro o cedazo. En otras ocasiones, los flamencos se ayudan de sus patas para remover los fondos y provocar una turbulencia que es directamente filtrada. El trabajo tiene que ser constante y rítmico, porque muchas veces es menos de 1 gramo de pequeños seres lo que se obtiene con cada acción de filtrado.
Se va consumando el verano en Fuente de Piedra. La colonia de flamencos, esta espectacular concentración de más de 10.000 aves, ha salvado no solo su inicial intento de renovación, sino que también ha incorporado a las maltrechas poblaciones de flamencos europeos un considerable número de nuevos individuos. Pero junto a la esperanza de este éxito, que tanto para los flamencos como para los humanos que acudieron en su ayuda hay que anotar, debemos hacer hincapié en que esta especie también está protegida por la ley y que debe ser considerada como en inminente peligro de extinción. Van alzando el vuelo los bandos de flamencos para dirigirse a las localidades de invernada. La mayoría de estos ejemplares se dirigen hacia las no muy lejanas marismas del Guadalquivir, al Parque Nacional de Doñana, donde recibirán evidentemente una buena acogida. Otros bordearán la costa norte de África y llegarán a lugares tan remotos como Mauritania y Senegal. Pero a unos y otros es fácil que les sorprenda el disparo de un desaprensivo que seguramente argüirá que todavía quedan muchos flamencos en el mundo, que las imágenes que acabamos de contemplar, en las que aparecían más de 10.000 flamencos, justifican ese acto delictivo. Pero nosotros queremos recordar que el verdadero problema de esta especie es contar con escasísimos lugares donde iniciar una siempre arriesgada reproducción, que da lo mismo que en España vivan 10.000 flamencos, que vienen a ser como uno solo, pues todos dependen de la laguna de Fuente de Piedra. La única esperanza proviene de que respetemos a ultranza este enclave privilegiado. Parece que vamos por buen camino, pues se anuncia la compra de Fuente de Piedra por parte de Icona para convertirla en refugio inviolable. Solamente nos cabe añadir que deberíamos completar la sensatez demostrada en este caso con la incorporación a nuestro patrimonio natural de otras muchas lagunas que necesitan el mismo tratamiento conservacionista y de las que también dependen los flamencos y otras muchas aves amenazadas.